Estamos celebrando hoy la fiesta del apóstol San Mateo, lo cual nos da una muy buena ocasión para volver sobre el tema de la vocación. Vamos a leer el Evangelio según San Mateo en el capítulo 9, versículos 9 al 13. Cuando se iba de allí, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y le siguió. En cierta ocasión, estando él a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores, que se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?». Mas él, al oírlo, dijo: «No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues a aprender qué significa: misericordia quiero, que no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como he dicho hace un momento, estamos celebrando hoy la fiesta del apóstol San Mateo, y como acostumbra hacer la Iglesia, nuestra liturgia, al proponernos las lecturas en la liturgia, volvemos al momento inicial, al primer amor, al encuentro con Jesús, a esta experiencia fundante que llamamos la vocación. La oración de la Eucaristía de este día comienza con estas palabras: «Oh Dios, que en tu infinita misericordia te dignaste elegir a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol». Fíjense ustedes que hay tres palabras clave: infinita misericordia de Dios, elección que ocurre por Jesús, y el sujeto, el llamado, que se convierte de publicano en apóstol. Pues estos tres elementos nos sirven de clave para nuestra lectura del relato de la vocación que acabo de proclamar en Mateo 9, 9 al 13. Los invito a dar tres pasos hoy. Primero, ¿quién pudo haber sido Mateo? 2. ¿Cómo este Mateo dio el paso de publicano a apóstol? ¿Cómo es el llamado y cómo es la respuesta? Y 3, una particularidad de esta vocación de Mateo, especialmente como la enfoca el Evangelio de Mateo, la misericordia, explícitamente. A la raíz está la misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, dice Jesús en medio de este acontecimiento vocacional. ¿Cómo entender esta misericordia? Es el paso número 3. Comencemos. El paso número 1. ¿Quién pudo haber sido Mateo? Y al respecto quisiera detenerme en tres datos. Primero, el nombre. 1. El nombre. El nombre Mateo significa en arameo, Matai, don de Dios. Significa don de Dios. Es un nombre cargado de sentido. Hay una gracia, un don, un regalo de Dios que está inscrito en su nombre. Y sabemos que el nombre Matai o Mataios tiene una asonancia con una palabra griega. Aquí ya pasamos al griego, el Evangelio está escrito en griego. Una palabra que en griego significa discípulo, matetes. Miren, matetes. Y este Evangelio, el primer Evangelio llamado de Mateo, que lleva su nombre, es el Evangelio que insiste en el verbo hacer discípulo. Todos los Evangelios lo tienen, pero este tiene el término. En griego se dice mateteuo. Está en Mateo 13:52 y en el capítulo 28, versículo 19. Hacerse discípulo, mateteuo. Suena Mateo, muy parecido. Según el texto de Mateo 13:52, hacerse discípulo, aquí está explicado con una imagen. Es como el escriba, el rabino,
instruido en la Torá, o sea, las cosas antiguas, que se aprende a leerlo, todo esto antiguo, bajo la luz de una nueva perspectiva, que es el reino proclamado por Jesús. Las cosas antiguas, las cosas nuevas. Dice Jesús que es como el escriba, el rabí, que se convierte en discípulo del reino. He citado esto porque un buen número de biblistas, cuando explican el Evangelio de Mateo y comienzan por la introducción obvia de quién es Mateo, muchos piensan que el evangelista dejó su marca, su firma, su guiño autobiográfico en este texto de Mateo 13:52. El rabí que se convirtió en discípulo del reino y que entonces entiende las cosas viejas y las cosas nuevas. Nova et vetera, decíamos antes en latín. ¿Era Mateo un rabino? Ahí hay un problema, porque el Mateo o Leví, que nos cuentan los evangelios, es un publicano. Y antes de eso, pues hay un segundo dato. ¿Es Leví o es Mateo? El nombre. Pues resulta que el nombre Mateo solamente aparece en este evangelio, el primero, Mateo, el que lleva el nombre de él. En los otros evangelios, Marcos y Lucas, se llama Leví. ¿Es que tenía dos nombres? ¿O que el Señor se lo cambió, como ocurre en algunos relatos vocacionales? ¿O es que estamos ante dos tradiciones orales diferentes que se han fundido en el escrito? No lo sabemos. Lo cierto es que si se trata de un rabino convertido, no puede ser el mismo cobrador de impuestos que se describe en el relato de la vocación. Y esto me lleva al dato número 3. El cobrador de impuestos. Los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, describen esta escena como el llamado de un cobrador de impuestos. Leví o Mateo era un cobrador de impuestos en el momento en que Jesús irrumpió en su vida y el Señor lo llamó para ser discípulo y apóstol. Nos dice el texto de Mateo 9:9, que nos ocupa en esta ocasión, que estando Mateo sentado en el banco de los impuestos, Jesús pasó, lo vio y lo llamó. Y él respondió. Recordemos el texto. Pasando por allí, Jesús vio un hombre sentado en el banco de los impuestos, llamado Mateo, y le dijo, sígueme. Y poniéndose en pie, lo siguió. Veamos, en segundo momento, cómo se da el paso de publicano a apóstol. Nos hemos preguntado, ¿es el rabí o es el cobrador de impuestos? El texto nos dice el cobrador de impuestos. Por lo tanto, reconstruyamos qué cosa era esto, en qué consistía para ver el paso. El banco de impuestos, como dicen nuestras traducciones, el banco de los impuestos, tal vez diría más bien oficina. En griego se dice telonium, una oficina de aduana. Es difícil decirlo en español. Generalmente traducimos como publicano, pero publicano es un término que no traduce exactamente el original cobrador de impuestos. Cobrador de impuestos, un oficio de aduanero en las aldeas locales, una persona que cobraba los derechos arancelarios por el tránsito de mercancías. Eso todavía existe hoy, y existen otros gravámenes como el IVA o cosas parecidas hoy. Pero en el mundo antiguo, y más en el mundo romano, donde una forma de sometimiento era sacarle a la gente el impuesto para sostener a Roma. Estos personajes los podíamos encontrar en pueblos de frontera donde hay comercio o por donde transita mercancía, o en las puertas de la ciudad, la misma cosa, ejerciendo su oficio.
Por el hecho de tratar con paganos, y puesto que había corrupción en aquel tiempo, ellos se enriquecían a costa del contribuyente, ¿eh? Mejoraban sus ingresos, echaban al bolsillo coima o cosas así. Eran considerados pecadores, llevaban la etiqueta de pecadores y tratados al nivel de los paganos, aun cuando eran judíos, y por lo tanto ritualmente impuros. Era un oficio que la ley de Dios consideraba indigno e irrespetuoso. Y Jesús llama a ser discípulo precisamente a uno de estos personajes. Y bello también que este personaje acepta el llamado. Es de lado y lado, ¿eh? Pero la iniciativa proviene de Jesús. Y podemos notar los verbos de parte de Jesús, 3. Jesús pasa, Jesús lo mira, Jesús lo llama. Sígueme. Por otro lado, de Mateo tenemos 2 verbos. Él se levanta y lo sigue. Y enseguida nos dice el narrador que estaban juntos en una casa, comiendo. ¿Cuál casa? Según Lucas es clarito, la casa del publicano, la casa de Leví. Mateo deja una cierta ambigüedad, podría ser incluso la casa de Jesús. Pero dejando de lado ese detalle, miremos cómo el evangelista, el narrador, nos coloca ante la mirada, en la escena, un número, dice, alto, muchos, un número alto de personajes del mismo tipo de Mateo. El grupo se incrementa. Y el narrador nos dice, entonces, que estas personas eran publicanos y pecadores. Pecadores, mete la palabra pecadores. Esto es, hebreos que habían dejado de lado la práctica de la ley. Habían dejado la Torá, como las prostitutas, los ladrones y bueno. Y es en este momento en que intervienen los fariseos para armar el escándalo. Como es propio de la hipocresía, no critican a Jesús de frente, sino por detrásito y por medio de los discípulos. Dice el versículo 10, ¿por qué el maestro de ustedes está comiendo con publicanos y pecadores? Jesús oye y responde. Y responde argumentando el valor de su comportamiento, la validez de su comportamiento, ponerse del lado de los últimos, identificándose Jesús con un médico. Dice el versículo 12, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y enseguida agrega una cita del profeta Oseas, Oseas capítulo 6, versículo 6. Vayan a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Bueno, la frase de Oseas es misericordia quiero y no sacrificio. Y Jesús les dice, oigan, ustedes que son maestros, vayan a aprender lo que Dios dijo. Vayan a aprender la palabra de Dios. Eso es fuerte. Vayan a aprender la profecía. Y Jesús termina diciendo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Versículo 13. Jesús argumenta la misericordia y coloca en primer plano la misericordia. La misericordia es la separación, la superación. Es la superación de cualquier separación. Jesús ha venido para buscar y reunir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, lo dice él mismo. Y entre ellas, ovejas perdidas, están los pecadores y los que no practican la Torá. Lo que Dios quiere es ver a su familia reunida, que no se pierda ninguna de sus ovejas. Lo que Dios quiere es la vida de todos y el rescate de los perdidos. Y nos dice el texto, misericordia quiero y no sacrificio. Traer con misericordia a las ovejas dispersas, apartadas, alejadas, es una forma de darle culto a Dios. Y esto me lleva a la tercera pregunta, tercer punto de hoy. A la raíz, como hemos visto, de este comportamiento de Jesús y de la experiencia de la vocación,
está la misericordia. ¿Cómo entender la misericordia? Pues vamos del final devolvámonos al comienzo de nuestro relato. Jesús pasaba y viendo a Mateo, lo llamó. Le dijo, sígueme. El primer gesto de misericordia de Jesús, este Jesús que se hace encontradizo, que viene al encuentro, la primera forma de misericordia está en la mirada del Señor, la manera como Jesús lo miró. Mateo encontró en la mirada de Jesús toda la ternura que él se había negado a sí mismo y también que le habían negado otros. Ha encontrado en la mirada de Jesús todo el bien que no creía posible, todo el respeto de quien te ama de verdad, diría yo, de quien va más allá de tus límites, de tus pecados, de tus decisiones alguna vez equivocadas, metidas de pata. Un Jesús que ve en ti lo que más nadie ve. ¿Qué cosa? No el error que he cometido, sino el hombre nuevo que puedo ser. Eso es lo que Jesús ve. No solo lo que soy, sino la persona que puedo llegar a ser. Y Jesús le concede a Mateo la gracia de la ternura. Y esto es lo que lo estremece, lo que está a la raíz de ese gesto impulsivo que lo pone de pie y de dar un paso en dirección de Jesús cuando escucha el llamado, sígueme. Y es aquí donde estamos invitados a detenernos. Aquí es donde está la riqueza de la fiesta, donde está el núcleo de nuestro pasaje de hoy. Quisiera señalar 3 aspectos importantes. 1. Aprendemos que el Señor Jesús es el don hecho por el Padre a una humanidad que lleva a flor de piel las marcas de su vulnerabilidad y de sus límites. Más que nunca hemos experimentado esto como ahora en un tiempo de pandemia. ¡Qué fragilidad! Matayos, regalo de Dios. Hay un regalo de Dios que viene al encuentro de nuestra fragilidad. Y no siempre nos atrevemos a mirar de frente nuestras fragilidades. No las admitimos. Nos da pena, nos da vergüenza. Y por eso terminamos o minimizándola o maquillándola, como si no pasara nada. Mateo es grande. Qué bonito este relato de vocación y de toda vocación. Es grande porque se presenta como lo que es. No trata de presentar algo para caer bien, para llamar la atención de Jesús o para ganarse el aprecio de nadie. No. Él se presenta como lo que es, como un pecador. Y un pecador público. Es decir, todo el mundo lo sabe. Podemos imaginarnos entonces el escozor de Mateo cuando Jesús le dice, sígueme. Él conoce su condición y no tiene miedo de abrirse como él es ante aquel que conoce mejor que nadie las enfermedades del hombre. Es muy bonita esta lección. Nos enseña a ponernos en contacto sincero y humilde, realista, con la verdad de nosotros mismos, sin ponernos máscaras. Y la imagen del médico es sanadora. Jesús dice, ¿es que acaso necesitan médicos los sanos? Jesús viene como un médico para nosotros que somos enfermos, que somos pecadores. El de Jesús es un amor que no juzga, que no tiene prejuicios conmigo. Es una mirada que se aproxima a mí sin miedo de mí. Es una mirada respetuosa, de estima, de confianza.
Y es la mirada que verdaderamente promueve a otro. No es solo una mirada de diagnóstico, a ver cómo está esto, sino de terapia. Ese es el verdadero médico. El que sabe ver no simplemente para decir, tienes esto, no, sino que me sana y me dice, bueno, ahora vamos a hacer esto. Y esto es lo que ocurre con Mateo. Hay un diagnóstico, sí, pero no para echarle limón, no para reprenderlo porque se enfermó. No, no, para curarlo. La vocación es un camino también de sanación total de aquel que es elegido por el Señor. Y Mateo entonces no solamente es perdonado, sino también capacitado para convertirse para los otros en signo de esta misericordia que Dios le ha concedido. Segunda lección. Con Mateo aprendemos también que Dios te llama en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. En el caso de Mateo fue en una oficina, y en una oficina que tenía muy mala fama. El Señor te puede llamar en tu oficina, te puede llamar en un parque, te puede llamar en tu barrio, te puede llamar en cualquier lugar. No hay espacio de nuestra cotidianidad por la que no pueda pasar Jesús, o el que no pueda pasar Jesús, por donde Jesús no pueda venir para mirarnos con amor. Y aquel día el Señor lo llamó. Mateo ese día estaba haciendo algo vergonzoso, sucio, indigno para la ley de Dios y para una sociedad herida en ese momento por una ocupación militar. Y el Señor sigue pasando por nuestras vidas. Puede ser que nos encuentre en oración, o a lo mejor distraídos, o incluso pecando, como era el caso de Mateo. Pero una cosa es cierta, misericordia quiero y no sacrificio. La esencia de la vida en el Señor, la vida en Dios, no está en las devociones, sino en el saber dejarnos amar, dejarnos tocar por una misericordia. Como diría muy bien el Papa Francisco, que le gusta crear palabras, dejarnos misericordiar. Y luego, ser misericordiosos nosotros con los demás, con tantas personas frágiles que se equivocan, que están mal, que moralmente, han embarrado. También, así como hemos recibido misericordia, tratar con misericordia a los otros. Y este es el primer acto de culto. Misericordia quiero y no sacrificio. Sacrificio se refiere al culto del templo. El culto que el Señor quiere es la misericordia. Dejarme misericordiar y ejercer con cariño, con ternura, con respeto. Extender la mano al hermano frágil, especialmente aquel que está mal moralmente. Y es así como nos hacemos dignos de nuestra vocación, de la llamada recibida. Y tercera y última lección. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos llamó el Señor, a ti y a mí? El Señor no nos llamó porque tuviéramos determinadas cualidades o dotes personales. Nuestra vocación se basa en un acto de confianza, en el hecho de que el Señor no vino a llamar a justos, sino a pecadores, no a los sanos, sino a los enfermos, y esos somos nosotros, a los que Él nos ha llamado. Y ese es su amor primero. Esta es la experiencia fundante. Me llamó no porque fuera santo, sino porque era pecador. No porque fuera la mejor persona del mundo, sino porque estaba enfermo. Y entonces la llamada del Señor me convierte, la llamada del Señor me sana. Hay una obra del Señor ahí, que luego me va a ser testigo ante los demás de que sí es posible cambiar, de que Dios levanta la vida de las personas. Un vocacionado es una persona sanada por el Señor que le anuncia a un mundo enfermo, tú puedes sanar
si dejas que la misericordia del Señor configure tu vida. La vocación no es un reclutamiento. Cuidado con esos que andan por ahí encargados de la pastoral vocacional. Entonces, ¿cómo conseguimos gente? No es un reclutamiento para incrementar el número de servidores. No lo es. Ni tampoco es una fina selección de personal, como lo harían hoy los psicólogos de las oficinas de talento humano de las empresas. Lo que nos dice hoy el Evangelio de Mateo es esto, que precisamente donde nuestros límites son más evidentes, es allí donde en realidad el Señor se hace presente de forma más clara y contundente en nuestras vidas. Y esta es la raíz de la experiencia vocacional. Acostumbramos repetir la frase, el Señor me llamó a pesar de mi indignidad. Y muchos han aclarado, no a pesar de mi indignidad, a propósito de mi indignidad. Porque era indigno, por eso me llamó. Para que el mundo conozca que es posible ser diferente. Cuando el amor de Dios es bien recibido y me hace dar pasos, dejándome educar de nuevo en la vida por mi Maestro y amado Jesús. Por eso en este día, no dejes que tu límite, tus pecados, tus incapacidades te hagan sentir un poco fuera. No, ese es el punto de partida, es la puerta de entrada en las cosas del Señor. Deja que el Señor pase por tu vida, que el Señor te mire con misericordia y te diga, sígueme. Deja resonar en este día, más que nunca, en tiempos de fragilidad, la palabra del Señor, sígueme. Y ojalá le respondas. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz día.